Y buenas tardes. Qué bueno. Ahora sí puedo predicar porque están todos. Muy bien. Gracias a Dios, ¿no es cierto?, por recordarnos a través de lo que cantamos que Él no va a fallar jamás. Qué hermoso es poner nuestra confianza en Cristo porque Él no va a fallar. Y qué hermoso en esta mañana también poder poner nuestros oídos y nuestro corazón en la palabra de Dios por lo que la palabra de Dios es. Solamente a ver si puedes poner en pantalla 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Solo quiero que prestes atención, no vamos a ahí decirlo rápidamente, pero quiero que escuches lo que la palabra de Dios es. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Gloria a Dios, porque ahora podemos abrir la escritura en esta tarde para poder allí ser instruidos, corregidos, allí redarguidos, allí para poder ser las personas que Dios quiere que seamos. Entonces vamos a orar y pedirle a Dios que Él haga su obra a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones al escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, gracias. Gracias porque en esta tarde, una hermosa tarde que tú nos das para estar juntos, Señor, para exaltar tu nombre, para saber que podemos confiar en ti, pero también para en esta hora poder abrir las Escrituras y saber que a través de ellas, Señor, también tú quieres hacer una obra en nuestro corazón, que lo necesitamos, Señor. En esta hora necesitamos. Sabemos que luchamos, que estamos en una batalla y en una guerra y que tu palabra hoy, Señor, puede ser ese bálsamo y esa ayuda, Señor, porque es tu palabra, es tu voz, Señor, la que nos quiere ayudar en esta hora. Te pedimos que tú nos hables, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, terminábamos allí con el hermano Brian que predicó la semana pasada, allí viendo la importancia de ver lo que allí los apóstoles hacían, estaban juntos, estaban compartiendo allí todas las cosas en común, estaban partiendo allí los alimentos, el pan, estaban allí en oración y estaban entregados allí también a través del Espíritu Santo también a ver la obra de Dios. Y allí ahora comenzamos en capítulo 3 y vemos lo que es la obra de Dios. Y yo en esta hora quiero que allí podamos ver a Cristo, que creo que es lo más importante que necesitamos ver. ¿Para qué? Para confiar en Él y saber que Él no falla jamás. Si ahora nos toca allí leer todo el capítulo 3, vemos y podemos dividirlo en esta hora, en el tiempo que nos queda, en dos partes. La primera parte, lo que es el milagro de la sanación de un cojo. La segunda parte, allí podemos ver cómo allí Pedro se levanta para predicar su segundo sermón en el libro de los Hechos y mostrarle a Israel allí que ellos necesitaban también reconocer a Jesucristo como el Mesías. Pero vamos a la primera parte a leerlo y sacar algunas verdades importantes de el primer milagro en el libro de los Hechos de lo que fue la sanación de este hombre cojo. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 11. ¿Okay? Dice, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y lo ponían diariamente a la puerta del templo llamado La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó al instante. Sus pies y tobillos cobraron fuerza
y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban, a ver esto. Y Pedro dijo al pueblo, y allí comienza el segundo mensaje o el sermón de Pedro. Pero vamos a ver algunas verdades acerca de este milagro. ¿Sabes? Me encanta cuando podemos, en una forma de estudiar la palabra de Dios, ver algunas verdades que nos ayudan a entender, ¿ok?, lo que Dios hace. ¿Sabes? Aquí hay un milagro que Dios hizo. Pero, ¿sabes? En el milagro del hombre cojo podemos ver allí cómo es una persona que justamente no conoce a Dios. Vemos allí una ilustración, un cuadro de lo que es el pecador perdido a través de este hombre cojo. Y vamos a ver algunas verdades. La Biblia dice aquí que había un hombre cojo que había nacido allí cojo. ¿Sabes? Esta comparación podemos verla como nosotros nacemos, como es el hombre pecador. El hombre nace como pecador. ¿Okay? Algunos creen que, ¿no es cierto?, es pecador cuando comienzan y cometen su primer pecado. Pero la Biblia dice que desde el vientre de nuestra madre ya nacemos como pecadores. Allí el salmista dice allí justamente que él fue engendrado allí en pecado. Y todos sabemos que eso lo heredamos justamente de lo que es el pecado de Adán. El cojo nació allí cojo, todos allí nacemos pecadores. Allí el cojo no podía andar por sí mismo. ¿Sabes? Ningún pecador puede andar por sí mismo y agradar a Dios. Algunas personas allí que no conocen a Dios, allí que creen en la existencia de Dios, dicen, bueno, quiero ver cómo puedo agradar a Dios. Imposible, ¿ok? Así como el cojo no podía andar por sí mismo, nosotros por nosotros mismos jamás vamos a poder agradar a Dios o caminar con Dios. El cojo estaba allí, dice, que en la puerta del templo. Él allí no podía entrar al pueblo. ¿Sabes? También el hombre pecador está completamente fuera de lo que es el templo. El pecador está fuera de lo que es la iglesia, ¿ok? Fuera completamente. Allí el cojo, dice allí que estaba justamente, que el cojo estaba fuera de lo que era el templo de Dios, pero el cojo también estaba mendigando, ¿ok? ¿Sabes? El hombre pecador es un mendigo, buscando de alguna otra manera, así como el cojo estaba tratando de encontrar algo, encontrar allí lo que necesitaba para su satisfacción, el hombre pecador también está en la misma condición. Todo esto nos lo muestra la palabra de Dios, nos ilustra realmente en este hombre que estaba allí perdido, que no conocía a Dios, cuáles eran sus características. Pero me encanta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vino el milagro de Dios, vino la transformación de Dios, vino allí como Dios puede cambiar y transformar una persona por lo que es una persona, la persona de Jesucristo. ¿Sabes? Me encanta allí cuando estaba Pedro y Juan y allí hay una serie de miradas, ¿no? Porque dice que el cojo estaba viendo allí que entraba Pedro y Juan al templo, ¿ok? Y también allí dice que allí, ¿no es cierto?, también Pedro y Juan lo miraron a él. Pero ¿sabes qué hermoso cuando allí podemos tener algo que realmente cambie y transforme? ¿Qué es? Allí Pedro no tenía plata ni oro, pero allí le dijo, míranos. Y allí Pedro y Juan pudieron decirle a él, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, allí levántate. Y allí
Jesucristo cambió y transformó la vida de este cojo. Y la misma palabra de Dios en el pasaje que leemos nos muestra cuáles deben ser las características allí, ¿no es cierto?, de aquella persona que es cambiada y transformada por Dios, las características de lo que debe ser el andar del cristiano. Fíjate allí cómo nos menciona allí estas características. La primera dice que allí entró al templo, ¿ok? Él estaba fuera del templo y ahora ya entró al templo. Qué hermoso, ¿no es cierto?, la comunión con los siervos de Dios. Dice que entró acompañando allí a Pedro y a Juan, ¿no? Y eso es lo que tiene que suceder con la persona cuando allí conoce a Cristo y es transformada por su poder. Fíjate lo que dice allí, sigue diciendo, que allí lo primero que él hizo fue alabar a Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no es cierto? En esta mañana, como siendo allí hijos de Dios, siendo transformados por Dios, entendemos lo que ahora tenemos que hacer. Alabar a Dios. Lo hemos hecho a través de los cantos. Qué hermoso poder tener una nueva canción en nuestra vida, no una vieja, ¿no es cierto? Estoy convencido de que allí como hombre pecador y perdido no cantabas y alababas a Dios, ¿no? Pero hoy lo haces por lo que es el milagro, por lo que Cristo ha hecho en tu vida. Me encanta, ¿no es cierto?, el Salmo 50, el testimonio allí de David cuando él pueda allí agarrar y contar su testimonio y dice que Dios allí lo sacó del pozo de la desesperación, que enderezó sus pasos, lo puso sobre la roca y él allí dice, puso un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios para que muchos vean y confíen en Jehová. Eso es lo que tenemos los cristianos, una alabanza, un alabar a Dios por lo que justamente Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero, ¿sabes? Seguimos viendo allí, vemos que el cojo, allí su andar era nuevo, era diferente. ¿Okay? Ya no estaba allí mendigando, ya no estaba fuera del templo, él ya estaba dentro del templo, él estaba allí alabando a Dios. ¿Sabes? También podemos ver cómo el cojo, allí después de haber recibido a su Salvador, él estuvo dispuesto a no huir de lo que era la persecución. Allí habían hombres que no creían, hombres que rechazaban como que esto fuera un milagro de Dios, pero el cojo se identificó con Cristo y el cojo estuvo dispuesto allí a también, vamos a ver después en capítulo 4, allí también a ser parte de lo que podía llegar a ser allí la persecución de aquellos que no creían. Pero allí por último vemos que su testimonio era grande para que todos quedaran asombrados por lo que Dios había hecho en su vida. Allí leemos en el versículo 9, dice, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y allí reconocieron que este era el hombre que estaba allí a la puerta, ¿no es cierto?, del templo, y que ahora no podía caminar y que ahora podía caminar. Allí qué hermoso, ¿no?, cuando hay un testimonio para que allí otros puedan llegar también a ver el milagro, la obra de Dios en nuestra vida. Pero, ¿sabes? En esta mañana podemos ver todo esto, ¿no? Y podemos ver aquí un milagro. Pero, ¿sabes? Quizás mirando un poquitito, yo entiendo que queremos ser allí bien aferrados a lo que aquí dice, pero detrás de lo que sucedió aquí, también yo quiero mencionar que no solo podemos ver un milagro, podemos ver dos milagros. Y quizás tú me digas, bueno, ¿dónde está el otro milagro? ¿Sabes? El otro milagro estaba allí en la vida de Pedro. ¿Okay? Aquí estaba Pedro y Pedro estaba allí empoderado por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 vemos allí que Pedro también estaba esperando la promesa de Dios, allí la venida del Espíritu Santo, y allí estaba Pedro también listo para ver a través del Espíritu Santo lo que Dios quería hacer, y allí Pedro entendió lo que en Hechos 1 capítulo 8 dice, allí esperen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando venga el Espíritu Santo, allí recibiréis poder para ser testigos.
que hay testigos. Y sabes, Pedro, si nosotros miramos unas semanas atrás, él había fracasado como testigo. Allí leemos, ¿no es cierto?, en Lucas, cuando ya Jesucristo fue allí tomado para ser crucificado. Jesucristo estaba allí con Pedro y allí Pedro le dijo, ¿sabes, Pedro, antes que el gallo cante, vas a negarme 3 veces? Y Pedro agarró y dijo, no, yo no te voy a negar, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte o a la cárcel. Y Jesucristo le dijo, me vas a negar 3 veces. Y sabes, a veces pienso y miro, ¿no es cierto?, mi propia vida y la vida de muchos creyentes y somos como Pedro. Estamos en la iglesia y entendemos que tenemos que allí, ¿no es cierto?, un espíritu que no es de cobardía, sino de poder, como dice Pablo, pero sin embargo negamos a Jesús a nuestro alrededor como Pedro lo hizo cuando allí le estaban golpeando y todo para crucificarle y vinieron y le dijeron, oye, ¿tú has estado con él? No, yo no le conozco. No, yo no sé quién es, ¿no es cierto? Qué triste, ¿no es cierto?, ver lo que estaba sucediendo con Pedro, a lo que Pedro había dicho, a lo que Pedro estaba allí diciéndole a Jesús. Cuando esto sucedió, Pedro allí agarró y dice que lloró amargamente porque recordó lo que Jesús le había dicho. Déjame decirte en esta hora también que en mi vida yo una vez lloré amargamente también como Pedro. Ya era creyente y allí yo entendía la importancia de que Dios me tenía y que Dios tiene a los creyentes para poder ser testigos, que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder realmente ser testigos. ¿Qué hubiese sido que Dios nos diga que seamos testigos, pero Dios no nos daba el Espíritu Santo para poder serlo? Gloria a Dios, ¿no es cierto? Porque Dios nos dio de su Espíritu para ser testigos. Yo sabía que tenía allí el Espíritu Santo, pero yo allí le estaba negando con mis amigos. ¿Y sabes por qué te digo que lloré amargamente? Una noche allí estaba ya listo para irme a la cama tarde, me llaman y me dicen, oye, Leo, ¿no sabes lo que pasó con Daniel? Yo le dije, no. Yo había estado con Daniel toda la semana anterior en varias oportunidades y allí me dijeron, esta noche se mató allí andando en la moto junto con su novia. Estaban andando a una velocidad fuerte y un auto allí se les cruzó y ellos murieron en el mismo instante. ¿Sabes? Lloré amargamente porque dije, wow, no fui testigo. Yo le negué. Yo nunca a Daniel le compartí allí acerca del Señor. Nunca fui un testigo para él acerca de lo que Cristo había hecho en mi vida. ¿Sabes? Cuando pienso en eso digo, bueno, qué triste, pero hoy tenemos aquí una historia que no es triste. Porque tenemos a un Pedro, ¿no es cierto?, allí siendo testigo. Un Pedro que Dios pudo tomar para poder allí a un cojo decirle, ¿sabes qué? Mírame, mírame. Y no te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. Tengo algo mucho mejor que eso. ¿Sabes? Yo no te voy a dar plata ni oro porque eso no es lo que tú necesitas. Tú lo que necesitas es a Cristo. Y hay un Pedro siendo testigo justamente de lo que es la persona de Cristo. Pero quiero solamente parar un segundo más aquí y decirte que muchas veces allí vemos a un Pedro que lloró amargamente y eso nos puede pasar a veces. Nos damos cuenta que allí no estamos siendo testigos y nos sentimos mal porque no sabemos si esa persona allí es la oportunidad que Dios tenía para que nosotros le predicamos el evangelio. Y sabes, yo creo que Pedro realmente se arrepintió. No solamente sintió culpa, sino que se arrepintió. ¿Por qué digo la importancia del arrepentimiento? Porque el arrepentimiento, cuando queremos ver lo que la palabra de arrepentimiento significa un cambio de dirección. Significa que si yo no estaba haciendo algo, ahora, ¿no es cierto?, voy a buscar al Señor, voy a pedirle al Señor, pero voy a hacer lo que tengo que hacer.
Y sabes, eso es lo que en esta hora yo puedo justamente ver, un Pedro diferente, un Pedro en donde Dios hizo un milagro, de negarle ahora, agarrar y no negarle, y ahora agarrar y verle siendo un testigo justamente con el poder de Dios para llevar el Evangelio a las personas justamente allí necesitadas. ¿Sabes? Este es un desafío tremendo para mi vida, como lo fue en un momento para poder agarrar y tener un cambio. A partir de ahí, quiero decirte que solo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y con la ayuda de Dios, me ha ayudado a través de todos estos años a poder agarrar y ser un testigo, para poder llevar el Evangelio a aquellos que están perdidos. ¿Sabes? Nunca me voy a olvidar, ¿no?, de algunas experiencias, pero alabo a Dios porque esas experiencias fueron para que personas conocieran el Evangelio, conocieran el mensaje de salvación. Vamos ahora rápidamente y vamos ahí a ver cómo no solo Pedro, ¿no es cierto?, agarró y le habló a esta persona que allí estaba necesitada, sino que terminando y viendo allí lo que había sucedido con el cojo, él utilizó allí lo que fue el milagro y la sanación del cojo para poder presentar allí, seguir presentando allí el Evangelio a un pueblo que lo estaba negando, a un pueblo que lo estaba rechazando, al pueblo de Israel. La vida de Pedro era tanto el cambio que no iba a parar de anunciar allí la salvación que había en Cristo Jesús. Qué gran desafío, ¿no es cierto?, para pensar cómo no es predicar una sola vez, sino predicar en todas las oportunidades o usar todo lo que pueda suceder en nuestra vida para agarrar y mostrar a Cristo, para agarrar y hacerle ver a las personas que lo que realmente necesitan es a Cristo para su salvación. Y sabes, allí podemos ver entonces cómo Pedro termina allí de ver el milagro del cojo y va a utilizar este milagro para seguir hablándole allí al pueblo de Israel. ¿Por qué digo pueblo de Israel? Dice, al ver esto, versículo 12, Pedro dijo al pueblo, hombres de Israel. Todo el contexto, ¿no es cierto?, allí de los primeros 7 capítulos del libro de Hechos, vemos que tiene un énfasis dominante hacia lo que es el pueblo de Israel, hacia los judíos. Y él podía ver allí en el pueblo de Israel algo importante, que el Mesías había venido y que ellos no lo estaban aceptando, lo estaban allí rechazando. Y en su mensaje, en la presentación del Evangelio, podemos ver allí un orden importante de cómo Pablo va a agarrar y llevar allí en ese orden lo que es la presentación del Evangelio. Y hermanos, es importantísimo, ¿no? Hoy hablamos del Evangelio de salvación y entendemos que es lo único que puede salvar a las personas, y es importante entender cómo podemos presentarlo de la forma correcta para que la gente entienda, ¿no es cierto?, el plan de Dios a través del Evangelio, que son las buenas nuevas hacia el hombre pecador. Allí estaba Pedro, ¿cierto?, y comienza entonces allí con su segundo sermón a presentarle allí al pueblo de Israel a Cristo y ofrecer allí como Cristo estaba ofreciendo el perdón justamente de sus pecados a lo que era la nación de Israel. Y vemos en primer lugar allí a Pedro, ¿no es cierto?, aclarando y diciendo algo importante, que lo que ellos habían visto, porque allí estaban ellos todos asombrados, no tenía nada que ver con él, sino tenía que ver con la obra de Cristo. Él no quería desenfocar a las personas allí de ver a Cristo. Ahora, este también es un desafío importante para nuestra vida. Tenemos el mensaje más poderoso, como Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero ese mensaje está en nosotros, pero no es que nosotros vamos a agarrar y llevar a una persona que se salva, sino es la obra de Cristo. Lo único que hacemos es llevar el Evangelio
para que vean a Cristo y a través de Cristo poder llegar a ser salvos. Entonces allí Pablo, preocupado porque todos estaban viéndole a él y a Juan como los autores, ¿no es cierto?, de ese milagro, él allí agarra y dice, así como, dice, dice, ¿por qué se maravillan de esto? Porque no nos miran, porque nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios es el que hizo esta obra, ¿no? Y después, versículo 16 dice, por la fe en su nombre, es en el nombre de Jesús lo que ha hecho fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Oh, qué hermoso poder agarrar y empezar mostrando el Evangelio, de esta manera, que no tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con Cristo, lo que pueda llegar a ser el milagro de la salvación. Pero en segundo lugar, vemos allí rapidito cómo allí Pedro les hace una acusación a lo que era la culpabilidad que ellos tenían con relación a lo que fue la muerte de Jesús. Allí, ¿cierto?, rápidamente dice, ustedes allí entregaron a quien es el autor de la vida y le dieron muerte, allí. Entonces Pedro estaba agarrando y diciendo, bueno, Cristo hizo este milagro, pero quiero decirles algo, y tienen que entender, ustedes son culpables de la muerte de Jesús. Ustedes hicieron, ¿no es cierto?, que Cristo fuera allí a la cruz del Calvario. Si bien estaba dentro del plan soberano de Dios, allí entendemos que Cristo fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados, por todas nuestras maldades. Y ellos tenían que entender esto. ¿Sabes? Cuando predicamos el Evangelio, podemos hablar de arrepentimiento, pero la gente tiene que entender de qué se tiene que arrepentir. Y justamente tienen que arrepentirse de sus pecados. Entonces Pablo allí va a hacer énfasis, ¿no?, acusándoles allí acerca de lo que fue la muerte de Jesús. Y Pedro allí, después de acusarles, él allí del versículo 17 al 21, quiere llevarlos a ellos también a no solamente verse culpables, sino también a ver cómo Dios tiene gracia y perdón por nuestros pecados. Y allí les lleva a ver lo que es la misericordia y también allí les exhorta por ello a lo que es el arrepentimiento. Allí, versículo 17 dice, ahora hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. Versículo 19, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que en el tiempo de alivio vengan tiempos de allí refrigerio de la presencia del Señor. Qué hermoso, ¿no es cierto? No solo quedarnos en acusar a las personas por lo que es su pecado, sino también mostrarles lo más importante. ¿Sabes? En esta hora, lo más importante para toda la humanidad que está perdida, para todo pecador, es ver lo que es la gracia del Señor, lo que es la misericordia de Dios, ver que allí está, ver que por más pecadores que podamos ser, por más pecado grande que podamos haber hecho, ellos habían matado al autor de la vida, ellos habían crucificado a Jesucristo, al Hijo de Dios, pero había esperanza para Israel y hay esperanza para el pecador. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué es necesario? Bueno, allí Pedro agarra y le dice claramente, arrepiéntanse, para que Dios justamente perdone todos sus pecados, todos sus pecados. Allí Pedro sigue, ¿no es cierto?, hablando en su sermón, presentando el hermoso, glorioso mensaje del Evangelio, y allí Pedro les da una palabra también de advertencia si ellos no se arrepentían. Versículo 22, versículo 23, allí claramente Pedro dice,
Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga, y si sucediere que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. ¿Sabes? Frente a la gracia de Dios hay una responsabilidad. Y Pedro agarró y se la mostró. Arrepiéntanse. Pero también Pedro allí le dice lo que iba a suceder si ellos no se arrepentían. El juicio de Dios es real para todos aquellos que justamente rechazan o no reconocen la misericordia y la gracia de Dios a través de lo que allí Dios hizo al enviar a su Hijo Jesucristo para perdonarnos de todos nuestros pecados, al llevar Él todos nuestros pecados allí en la cruz del Calvario para salvarnos. El juicio de Dios es real y eso está también dentro del Evangelio. Podemos hablar de la gracia y la misericordia de Dios, pero también tenemos que hablar acerca de qué sucede si nosotros la vamos a rechazar. La advertencia, ¿no es cierto?, y la acusación que va a venir sobre nosotros por rechazar lo que es su gracia y su amor. En quinto lugar, podemos ver allí, versículos 24 y 25, allí como Pedro confirma, ¿no es cierto?, también que allí esa salvación no solamente era para Israel, sino iba a abarcar a todos los confines de la tierra, a través de la promesa que había dado a Abraham. Versículo 25, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decirle a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Qué hermoso, gloria a Dios, porque ese mensaje, ¿no es cierto?, no solo era para Israel, y es hoy, y hoy lo creemos, que es también para todas las personas. A través justamente de la promesa y de Abraham, el mensaje llegó para todos los confines de la tierra. Gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Porque Dios no solamente quiso salvar al pueblo de Israel, sino también a los gentiles. Y por eso Pablo también se entregó allí a la predicación del Evangelio a los gentiles también. Pero por último, allí en el versículo 26, Pablo resume todo el Evangelio en un hermoso versículo que se puso en la pantalla para que en esta tarde también pudiésemos meditar. Termina allí el último versículo de su sermón diciendo, para ustedes en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Cuando pensamos, ¿para qué Dios envió a su Hijo? ¿Para qué? En primer lugar, ¿a quién envió? A su Hijo. Segundo lugar, ¿para qué lo envió? Para bendecirnos. ¿Cuál es la bendición? Poder apartarnos de todas nuestras iniquidades, de todo nuestro juicio y nuestra condenación, para salvarnos. Amén. Gloria a Dios, ¿no es cierto?, por lo que es el Evangelio. Gloria a Dios por este sermón que hoy podemos tener y podemos ver con claridad lo que es el Evangelio para nuestras vidas. En esos momentos Pablo se lo estaba predicando allí a los israelitas, porque ellos estaban rechazando y no reconociendo allí al enviado de Dios, el Mesías, para su salvación. Pero hoy este mensaje lo tenemos nosotros también y tenemos que predicarlo, porque hay miles y millones de personas que no conocen a Dios, que están perdidas, que están bajo el juicio de Dios y van a una condenación. Gloria a Dios por el milagro de Pedro, ¿no es cierto? Después de llorar amargamente en su corazón, arrepentido, allí empoderado por la obra del Espíritu Santo, decidió ser testigos. ¿Sabes? Dios te quiere ver a ti también como un testigo. Si Él te salvó, Él no quiere que lo niegues. Tú estás rodeado de personas en un trabajo, quizás
allí, quizás en un negocio donde diariamente te manejas con personas, en una escuela, en una universidad, en una colonia, en un lugar donde Dios te ha puesto. Y sabes, allí está el plan de Dios. El plan de Dios es la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y gloria a Dios porque Él nos empoderó con el Espíritu Santo, poderoso para hacerlo. Pablo le dijo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Qué hermoso ver allí, ¿no es cierto?, en el primer lugar, ver el poder de Dios obrando a través de Pedro, predicando el Evangelio para la salvación de un cojo. Y después ver allí a través del sermón la predicación del Evangelio para que toda una nación, la nación de Israel, pudiese reconocer al Mesías para su salvación. Mi oración es que también Dios te ha puesto a ti para poder llevar el Evangelio, y que allí tú también puedas tener un cambio. Si quizás como Pedro le has negado, hoy decir: basta, tengo el Espíritu Santo, Dios me empoderó, quiero ser testigo, para poder ver allí el milagro de Dios, para ver allí la salvación en las personas que me rodean. Creo que como iglesia Church Project queremos ver milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros? Bueno, sabes, Dios es el que hace milagros, pero Dios también ha decidido que su evangelio, el glorioso evangelio de salvación, sea comunicado a través de sus hijos. ¿Lo vas a hacer? Vamos a terminar orando. Querido Padre, gracias. Gracias por este hermoso capítulo. Gracias, Señor, porque vemos tu obra. Vemos tu obra, Señor. Vemos a Cristo. Vemos allí a Cristo. Pero porque allí Pedro fue valiente para ser un testigo, empoderado por el Espíritu Santo, Señor. Él entendió que tenía que ser un testigo para hablar de Cristo, para entrar al templo, aún ver allí un hombre cojo y ver allí que ese hombre cojo pidiéndole dinero, su necesidad no era dinero, su necesidad era la salvación, era mirar a Cristo. Gracias, Señor, por ese milagro que hoy vemos. Cuando una persona mira a Cristo, lo que puede llegar a suceder, cómo un hombre pecador puede ser cambiado y transformado. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Tú eres el que transforma y cambia, pero también tú eres el que usa a las personas. Señor, úsanos. Señor, sabemos que estamos en este mundo para un solo propósito. Señor, para brillar, para mostrar la obra de Cristo en nuestra vida. Gracias, Señor, por salvarnos. Señor, pero te ruego que no nos quedemos con una salvación y seamos egoístas en esta hora para no mostrar a Cristo a los demás. Tenemos que mostrar a Cristo para salvación, pero también para que allí los demás puedan ver a Cristo. Padre, ayúdanos para que esto sea una realidad en nuestra vida. Te lo pido en tu nombre. Amén.